Buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí, se te escucha perfectamente, lo cual me alegra porque normalmente cuando hago estas pruebas de sonido y demás, al principio no se escucha bien, pero ahora se escucha perfectamente. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, disfrutando de una soleada tarde en Madrid, gloriosa. Lo dices soleada tarde de manera irónica porque creo que el último mes ha estado lloviendo por ahí. Sin parar. Por ahí veo que sale una luz también bonita, ¿no? Sí. No, aquí no ha hecho mal, ¿eh? Aquí lo que pasa es que ha nevado más de lo normal, pero bastante bien en líneas generales. Que, bueno, Pedro nos ha convocado, pues te diría que esto ha sido mi idea, pero me ha escrito en cuanto ha salido lo de la sentencia de Dani Alves, Pedro Herrero, que llega un poco tarde, nos ha convocado para hablar de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que después de la sentencia condenatoria, creo que era 4 años o 4 años y medio que habría puesto la Audiencia Provincial, pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habría absuelto a Dani Alves, en parte por lo que ellos entienden, ¿no? Que no sería una prueba lo suficientemente sólida como para desvirtuar la presunción de inocencia del futbolista. Y tú escribiste un artículo que se llamaba Yo sí te entiendo, Dani Alves, para The Objective. Sí. Y no sé si te apetece valorar la primera condena, el cambio que ha habido ahora, qué es lo que te ha parecido. Bueno, muchas gracias para empezar, aunque esto es un cierto embarque, ¿sí? Pero bueno, ya estamos más o menos acostumbrados. Sí, yo escribí aquello hace un año ahora, un poco más, sí. Porque me parecía que la sentencia mostraba un caso en el que se produce una situación sobre la que yo y mucha gente, ¿no? Venimos dándole vueltas de una manera muy vívida, ¿no? Más allá de la cuestión probatoria y hasta qué punto ha podido o no desvirtuar la presunción de inocencia con esa prueba de cargo la Audiencia Provincial en primera instancia, que el Tribunal de Justicia... Yo tengo que empezar por decir que no he podido leer la sentencia del TSJ de Cataluña y por tanto mi valoración, tiene que tener ese caveat, ¿no? Esa precaución. Pero por lo que he podido más o menos picotear, hay algún tuitero solvente que la ha comentado, me parece que muy bien. Me parece que para el TSJ de Cataluña, en ese ámbito estricto del razonamiento sobre la prueba, pues no le falta razón, ¿no? O sea, yo creo que la Audiencia Provincial hacía un enorme esfuerzo yo creo que más o menos tú seguro, Sergio, porque lo sabes todo, hacía un esfuerzo por tratar de hacer posible la credibilidad subjetiva de la víctima, sí, cuando resulta que hay partes de ese relato que contradicen hechos objetivos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes esa situación, un tribunal no es que esté diciendo necesariamente que la víctima miente, sino que tiene una duda muy razonable sobre la ocurrencia de esos hechos y, por tanto, la presunción de inocencia, que no deja de ser una regla de resolución, digamos, tiene que inclinarte a absolver. Pero más allá de ese asunto, que ya de por sí es muy interesante... Para que la gente que esté viendo este vídeo entienda el contexto de lo que estás diciendo, se refiere a que el Tribunal de Primera Instancia, si no me equivoco, entiende que la víctima, a la hora de dar el testimonio de todo lo que habría pasado, tendría credibilidad pese a que la primera parte del testimonio, que es el que es corroborable, que es el que se puede ver a través de las cámaras de seguridad, no coincide con lo que se veía en las cámaras de seguridad. Ahí, en primera instancia, lo justificaban diciendo: es cierto que lo que está diciendo esta señora no coincide con lo que nosotros podemos comprobar en las cámaras. Pero aún así, decidimos que la parte que no podemos comprobar, que es la que habría sucedido dentro del cuarto de baño, tiene veracidad porque pues entendemos que la víctima no tiene nada contra Dani Alves, entendemos que no tiene una razón para mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son como la justificación que ellos dan para, pues eso,
condenar al acusado en este caso. Sí, luego hay otro problema que se ha apuntado, que yo es verdad que en su momento no reparé en él, y es que, claro, en los hechos probados, porque el testimonio de ella consiste en decir, aparte de lo que tú has indicado, que no se puede hacer compatible con lo que muestran las cámaras, que luego en el cuarto de baño hay dos agresiones sexuales, o una agresión sexual que comprende dos hechos que constituirían de por sí una agresión sexual. Una penetración vaginal, que es por la que se le condena, y una felación forzada que ella siempre negó. Y que sin embargo, una felación que Dani Alves dice que se produjo con consentimiento y que ella siempre negó. Y sin embargo hay una prueba biológica que en la propia sentencia se dice, bueno, lo más probable que haya podido ocurrir para que se pueda encontrar restos genéticos en la boca de ella es que haya habido una felación. Entonces, el tribunal, en la primera instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona, dice, bueno, no podemos dar por probada la felación y sin embargo los hechos, me parece que es una especie de laceración en la rodilla y algo más que está ligado a ese hecho, eso luego sí lo da por probado para condenar por la penetración vaginal. Entonces, por lo que he leído, viene a sostener ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es o una cosa o la otra, pero las dos a la vez no pueden ser. Entonces, esa otra es una quiebra en el razonamiento que, bueno, pues que también abunda en la decisión final de esta sentencia, ¿no? O de este tribunal. Y yo lo que señalaba también en el artículo, bueno, ya por terminar el rollo, por decirlo así, es que lo interesante de pensar sobre estos casos es que incluso si hubiéramos tenido, como tuvimos, a propósito de lo que ocurrió antes de entrar en ese espacio, en la sala de baile, donde parece que se magrean, ella perrea, tal. Si hubiéramos tenido una cámara en el cuarto de baño, tampoco ser testigos, o sea, la inmediación que te da esa cámara, tampoco es definitiva de que haya habido o no una violación o una agresión sexual. Ni siquiera si ha habido alguna forma de violencia, porque en el fondo ese tipo de relaciones pueden discurrir de maneras muy variadas que incluyan también algún episodio de lo que uno desde fuera podría decir acto físico violento o no especialmente cariñoso. Podemos pensar, en fin, la fantasía sexual que cada cual prefiera. Y solo dependerá que haya habido o no una agresión sexual de lo que ella, cuando acabe ese hecho, diga que ha ocurrido, ¿no? Y esto es, digamos, lo que a mí, bueno, porque soy al final un perverso filósofo del derecho, me inquieta mucho, ¿no? Pensar, que es puramente conceptual, o sea, ¿qué llamamos agresión sexual? Si es algo que podemos objetivar o solo depende de los estados mentales de la víctima, y eso tiene consecuencias obvias muy inquietantes, ¿no? Y eso era lo que yo trataba de discutir un poco ahí en ese... a mí me interesa esto que estás diciendo desde el punto de vista... ¿eso significa que, según tu criterio, ahora mismo estamos viviendo en un momento donde se ha pretendido o se pretende que el criterio subjetivo a posteriori de la víctima sea lo que realmente corrobore si ha habido o no ha habido una agresión sexual? Sí, yo creo que ese es el riesgo que corremos, que entendamos por existencia de una agresión sexual una suerte de arrepentimiento ex post de cómo han discurrido las cosas, ¿no? O sea, a veces incluso tú seguro que has leído en más de una ocasión esto de no me di cuenta en ese momento, pero incluso meses después, hablando con una amiga o hablando con un amigo o porque acudía a no sé qué lugar, asesoramiento de tal, entonces reparé. Y claro, esto desde el punto de vista, a ver, si de lo que estamos hablando es del reproche moral, yo no, en fin, pues vale, pero cuando, bueno, como quizás sepas,
en esta revisión de la sentencia, la Fiscalía pedía aumentar la pena a 9 años. Sí, y la acusación popular a 12, ¿no? La acusación popular a 12. Entonces, claro, cuando estamos pensando en estas consecuencias, pues esto que podría ser solo una pura, en fin, especulación filosófica barata, se convierte en algo, sí, que puede ser muy perturbador, ¿no? Y con esto no quiero decir, lo que pasa es que sí exigiría algún tipo de control. O sea, si yo estoy viendo lo que sucede y no ha habido ningún tipo de violencia física, y como observador externo tengo la sensación de que ha habido consentimiento, aunque sea implícito, pero esa acción acaba y esa persona inmediatamente dice: esto que me ha ocurrido es una agresión porque yo en ese momento me he sentido paralizada, sin fuerzas, abrumada, etc. Estoy dispuesto a conceder que eso es así y que, por tanto... Lo que pasa es que también me gustaría oír, claro, por supuesto, la versión de quien es acusado de eso y bueno, y que todo eso se haga en lo que, en fin, llamamos juicio con todas las garantías, ¿no? No, ni en este Twitch, y mucho menos en un Ministerio de Igualdad donde alguien ya inmediatamente ha dicho... Claro, pero tú como filósofo del derecho sí que entiendes que tiene que haber una serie de hechos corroborables para que algo sea constitutivo de un delito que puede acabar metiéndote en la cárcel 5, 6, 10, 12, 15 años. Sí, absolutamente. Y ante la más mínima duda hay que absolver. Aunque sepamos que estos hechos se producen muchas veces en la intimidad, que no va a haber corroboración periférica posible, pero es que estamos hablando de consecuencias tremendas en términos de penas privativas de libertad. Claro, yo después de escuchar esta noticia, he estado repasando un poco qué es lo que se decía, pues, medios de comunicación, tertulianos promedio y demás, y lo que he escuchado, pues lo he escuchado decir a Cristina Fallarás, Gonzalo Miró, gente en Espejo Público y demás, es como que un lamento de habíamos dado ya un gran paso, habíamos de alguna manera todos consensuado que a las mujeres había que darles un plus de credibilidad en este tipo de denuncias, y con esto lo que hacemos es dar marcha atrás, con esto lo que hacemos es desincentivar que las mujeres vayan a denunciar porque entonces creen que no van a dejar de creer o que van a dejar de creer. Yo creo que es que el error parte del presupuesto, ¿no? Es decir, habíamos dado un gran paso adelante, ¿no? Si el paso adelante significa que vamos a rebajar el estándar de prueba, pues a mi juicio eso no es un paso adelante, es una regresión. Pero es una regresión para este conjunto de hechos que yo no niego, que son muy importantes para las vidas de las mujeres, por supuesto, pero es una regresión a todos los efectos, ¿no? Yo creo que es una conquista civilizatoria que haya que probar más allá de todo lo razonable en el ámbito penal, cuando, como decías tú muy bien antes, hay penas ahí muy graves que pueden ser impuestas, ¿no? Claro, en este caso quedaría todavía una instancia superior, que sería el Tribunal Supremo. He escuchado a Cristina Fallarás decir que normalmente el Tribunal Supremo no suele fallar o... No lo sé, pero no lo sé entre otras cosas, primero porque yo tampoco soy un especialista en derecho penal, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta también, y hay gente mucho más sabia que yo para pronunciarse sobre eso, y en ese grupo desde luego no incluyo a Cristina Fallarás. Y por otro lado, habría que leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ver si esa casación puede prosperar. En general, las casaciones no suelen prosperar porque es un último recurso donde además, por ejemplo, el Tribunal Supremo no va a hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre el razonamiento, sobre el establecimiento de los hechos. Entonces, bueno, no lo sé, pero entiendo que no será fácil que pueda revertir esta decisión. Me habías dicho antes que muchas veces, incluso aunque lo viésemos en vídeo, podría ser incluso complicado el poder llegar a la conclusión de si eso no es una agresión en función de la valoración subjetiva muchas veces que haga la víctima a posteriori. Entonces, esto
te parece que se podría aplicar, por ejemplo, a otros casos, muchos de ellos muy públicos y muy mediáticos, como por ejemplo ha sido la condena por agresión sexual a Luis Rubiales? Sí. Bueno, yo es que ahí, o sea, me parece que en el supuesto concreto de Luis Rubiales es muy probable que sí hubiera habido consentimiento y por tanto, pues eso ya liquida el asunto. Y por otro lado, incluso catalogar ese gesto como una agresión sexual, bueno, es muy discutible. Es muy discutible a mi juicio, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el supuesto en el que esa pareja, que a lo mejor no es pareja, o sea, pareja, es decir, es un contacto que se ha producido hace poco tiempo, en ese contexto, resulta que son dados a la práctica sadomasoquista. Sí. Y en ese baño se produce algo así como una práctica sadomasoquista. A lo mejor si yo estoy viendo como, no sé, imagínate que tú eres el guardia de seguridad y supongo que eso no se puede hacer, vamos, no se debe hacer, que haya cámaras de seguridad en los baños, por eso no había registro, ¿no? Pero imaginemos que había una, yo decía en el artículo, al modo de lo que cuenta este Guy Talese en un libro fascinante sobre un tipo que en un motel puso cámaras en todas las habitaciones y, bueno, y hacía una especie de antropología del sexo durante muchos años, ¿no? Bueno, pues imagínate que lo estamos viendo y yo salgo y corriendo voy a denunciar lo que ha ocurrido porque es flagrante, ¿no? La agresión. Y ella dice, perdone, hemos disfrutado de lo lindo, ¿no? Nuestra manera de tener relaciones sexuales placenteras es esta, entonces no hay caso, ¿no? Ese sería digamos, el ejemplo que a mí me rondó en la cabeza cuando supe de la primera condena y leí con detalle los hechos, lo que se veía, lo que no se veía, ¿no? Entonces esa dificultad que es también de hecho la de, esto casi ahora no se puede ni decir, ¿no? Pero y ahora otra vez se vuelve, esto es antes lo apuntabas, ¿no? Esto es una regresión con respecto al solo sí es sí. Pero es que hay situaciones, Sergio, en las que una persona que está manteniendo relaciones sexuales en un momento determinado puede estar diciendo no, en el fondo como expresión de excitación o de deseo. Entonces, la ambigüedad es extrema en esos contextos y en esas situaciones. Con lo cual, tratar de resolver el problema del consentimiento mediante un expediente formulaico, ¿no? Es que ha dicho las palabras adecuadas, siempre me pareció, por un lado, ingenuo y por otro lado, muy contraproducente, ¿no? Pero yo lo que he visto... aparte del... No, continúa. Porque la aparte del propio hecho de que la relación sexual es una secuencia de hechos que de por sí pueden constituir, aisladamente considerados, formas de ese delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando algo que no fue consentido lo es inmediatamente? Precisamente en el ejercicio de hacer de toda esa secuencia de hechos algo que finalmente será consentido. O sea, tú has empezado haciendo no sé qué y te dicen que no. Pero a lo mejor lo haces de otra manera y entonces ya es que sí. Claro. Bueno, ese primer no ha evidenciado una agresión. Uno diría que no, si luego inmediatamente se ha consentido ex post. No sé si me estoy... Sí, yo creo que te explicas, porque yo creo que de lo que estás hablando es de todos los grises y todos los matices que puede haber dentro de las dinámicas, que puede haber dentro del sexo, dentro de la erótica, dentro de la seducción y todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo a lo mejor quieres decir una cosa, pero en realidad es la contraria, pero a mí me da la sensación de que lo que se está intentando hacer es reducirlo o simplificarlo a una especie de blancos o negros a la hora de decidir. Los blancos y los negros están decididos en función de la valoración subjetiva, en este caso de la mujer. Y además, por ejemplo, escuchaba a Irene Montero y lo que decía esta señora es, oye, su primera valoración sobre la sentencia, ¿no? Fue triunfo del movimiento feminista, lo hemos conseguido, solo sí es sí, y estamos haciendo
un lugar más seguro para las mujeres. Y luego, a partir de esta segunda sentencia, también se ha liado a escribir, esto es una terrorífico, esto es la justicia patriarcal. Entonces, el hecho de depender de políticos a la hora de legislar sobre estos temas, que además entienden casos concretos en los que no tienen ningún conocimiento de cómo va el proceso, como es suerte de luchas políticas personales, qué es lo que sucede, no es peligroso a la hora de... No es peligroso a la hora de plantear algo tan complejo como pueden ser las agresiones sexuales y el Código Penal. Sí, es peligrosísimo y bueno, la mejor evidencia es lo que ha ocurrido con la reforma del Código Penal de resultas de la implantación del solo sí es sí, ¿no? Que por cierto, yo soy de los que piensa que ese efecto supuestamente indeseado de la rebaja de penas, sí, para mí era un buen efecto. O sea que yo creo que las penas en general en los delitos de agresión sexual en el Código Penal eran desproporcionadamente y son desproporcionadamente elevadas. O sea, 12 años por estos hechos, no digamos ya el asunto este de Rubiales. ¿Cuánto le pedían a Rubiales? Pues yo creo que era por el piquito 1 año, pero luego, claro, había un posible delito de coacciones y eso elevaba la pena a 2 años. Pero si tú haces así un viaje rápido por el Código Penal y te vas, pues eso, a los delitos contra las personas, los homicidios, los asesinatos, los delitos de lesiones de órgano principal, etcétera, etcétera, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que hay una desproporción evidente. Pero no queriendo ser así, pues fíjate la que liaron cuando se dejaron guiar por ese mantra de que no hay distinción entre abuso y violación, todo es agresión, y entonces ahora, desde el punto de vista de la técnica legislativa, pues no afino bien en las horquillas y me encuentro con estas incongruencias y todo eso además... Yo te pregunto por ese eslogan, el de no es abuso, es violación. La sensación que me ha dado a mí siempre es que era una cuestión de nomenclatura, pero que realmente no afectaba mucho en exceso el hecho de lo que se estuviese juzgando. Es decir, no, es que tengo que probar que me han pegado. Yo lo que pensaba es rollo, bueno, si quieres que a ese señor se le condene de acuerdo a una agresión con violencia en la que te han dado una paliza y tal, tendrás que probar que te han pegado igual. Bueno, es que si no puedes demostrar que hubo violencia o intimidación, pues entonces vamos en ese caso, o sea, estamos hablando de la manada, por supuesto, vamos en ese contexto legislativo, vamos en ese sistema jurídico, vamos al abuso. Y por supuesto, como dices, es una pura cuestión terminológica. Y no digo yo que los términos, digamos, no tengan una fuerza emotiva que a veces pueda suscitar confusión, etcétera. Pero, de nuevo, la realidad es que, aún siendo considerado abuso, fueron 9 años la condena inicial. O sea, no... muchas veces se habla del caso de la manada como si les hubieran absuelto en primera instancia. Yo sigo pensando que no era un caso fácil. O sea, que yo creo que había dudas muy razonables sobre la concurrencia incluso del abuso. Ahora yo entiendo que todas estas cuestiones y todos estos debates es muy difícil tenerlos de una manera tranquila o sosegada. Es decir, independientemente de que pueda estar de acuerdo o en contra de lo que estás diciendo, me da la sensación de que, y tú lo tienes que haber sufrido porque a ti te han hecho scratches, cuando tú escribiste el artículo sobre Dani Alves, también me ha pasado Pedro Herrero, algunos tweets que te pusieron y tal, donde te machacaron. Es decir, tú como persona que está dentro de la academia, ¿cómo has vivido estos últimos años el debate sobre este tipo de temas y sobre estas cuestiones que generan tanta sensibilidad? Pues de una manera complicada, en el sentido de que ni siquiera en los círculos académicos, como dices tú muy bien, resulta ya fructífero, ¿no? O sea que yo recuerdo que al poco tiempo, quizá había pasado demasiado poco tiempo
del conocimiento de la sentencia de la manada, en mi facultad se organizó un debate con algunos penalistas y fue catastrófico. O sea, para mí ese fue el test del desastre que se nos venía encima en términos de posibilidad de hablar de estas cuestiones de una manera, bueno, mínimamente civilizada y tan desprejuiciada como sea posible, ¿no? Tratando de no ser completamente refractario a lo que el otro pueda apuntar o razonar, ¿no? Y ya te digo, ese debate, que era un debate académico, fue, bueno, de hecho, era imposible siquiera suscitar las dudas sobre el razonamiento de la sentencia. Era más un acto, fue una misa, no sé cómo llamarle, una misa laica tremenda, ¿no? Pero cuando tú estabas ahí, perdona, y cuando, o sea, yo me imagino, no sé si tú participaste activamente de este debate. No, yo estaba entre el público y hice una pregunta porque en algún momento se dijo por parte de una profesora de Derecho Penal, que luego ha sido una de las que estuvo colaborando en la reforma del Código Penal y en la ley del solo sí es sí. Y entonces lo que allí transpiraba era una idea muy, muy simplista, de acuerdo con la cual, porque ahí, si te acuerdas, Sergio, la discusión era, ¿hubo prevalimiento o no sobre la víctima? Entonces, eso es lo que le llevó al tribunal a condenar, ¿no? Hay abuso porque hubo prevalimiento. Aunque no hubo violencia e intimidación, hubo prevalimiento. Bueno, ¿por qué prevalimiento? Entonces, allí se sostenía que era porque eran 5 y ella era 1. Y entonces yo me animé a preguntar lo que cualquiera hubiera preguntado. Digo, bueno, entonces la confirmación del prevalimiento es una pura cuestión cuantitativa. O sea, si son 3, no hay prevalimiento. 2 tampoco, pero ¿por qué 5? Y si es 5 y 2 chicas, o sea, había un montón de preguntas que hacer, pero aquello era tenso incluso preguntarlo, porque parecía que entonces estabas defendiendo la actitud de unos tipos que eran obviamente unos violadores, agresores, infames y demás, ¿no? Y bueno, yo luego el debate concreto sobre la ley del solo sí es sí también lo he seguido más o menos y la sensación ha sido un poco parecida, ¿no? O sea, a poco que uno mostrara dudas y tal, pues el mainstream, digamos, es el que es. Pero la ley del solo sí es sí, me imagino que fue antes de que tuviese que se desencadenase de la forma en la que lo hizo, ¿no? Sí, porque bueno, esa a partir de que salieron todos los agresores y demás, ya como que lo mainstream ha sido señalar a esta ley como el producto de unas señoras que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo desde Podemos. Sí, pero esencialmente por ese problema de cómo la retroactividad beneficiaba a los reos y entonces había que rebajar las penas. Eso es lo que más sordina ha puesto sobre la ley, pero yo tengo mis dudas de que no hayamos despistado que quizá lo que constituía el núcleo de la ley, el famoso consentimiento afirmativo y la fusión de toda esa agresión, sí, a mí me parece que sigue siendo problemático, ¿no? O sea, sigo pensando que el problema en estos casos no es un problema de cómo defino el consentimiento, sino que es esencialmente un problema de prueba. Creo, esencialmente, ¿no? Vale, yo si queréis, es que he pagado por un wifi que no he podido usar, o sea que me siento totalmente estafado. Pero bueno, ¿dónde estás, Pedro? No ¿Dónde voy a estás? ensombrecer con esas miserias. Estoy en un AVE que está volviendo de Varna, de Barcelona. Ah, vale. Y entonces he estado con un... Además, he recibido allí la noticia que me ha alegrado mucho de la absolución de Dani Alves. Sí. Y automáticamente he pensado en el artículo que escribió hace un año Pablo. Y automáticamente he pensado en, oye, tío, tenemos que poder decirle a la gente que ha dado la cara mucho, porque Pablo, ahí donde le veis,
lleva muchos años pegándose en entornos extraordinariamente adversos y lo ha hecho con mucho coraje, con coraje académico, que es diferente del de Sergio o el de otros activistas, pero sí que ha hecho un trabajo enorme por sostener por lo menos la bandera de la razón. Pedro, vosotros estáis en el MMAS y yo en la batalla de Almagro. Bueno, pero yo tengo que decirle a la gente que a Pablo le hicieron un scratch. Sí. En un seminario universitario. Y creo que ha sido una lucha larga, ha sido una lucha muy jodida, porque a veces hay momentos en los que los amigos o supuestos amigos te miran mal, e incluso la gente que te quiere bien te dice, oye, pero ¿estás seguro de escribir esto? ¿Estás seguro de hacer esto? ¿Estás seguro de tomar esta posición? Pero al final, la comunidad a la que pertenecemos aprende de personas que no pueden dejar de hacer lo que hacen. Y a veces son incómodas, y a veces, y he jodido, a veces aprendes de un calvo con un condón, y otras veces aprendes de un catedrático de filosofía moral con los ojos azules más bonitos que ha visto la Universidad Española. Y yo creo que hay días como estos. No, pero hay días como estos en los que, como en esto hay días buenos y hay días malos, los días buenos hay que celebrarlos, y hay que juntarse y hay que celebrar. A ver, de verdad que no pensé, cuando he visto la noticia, digo, anda, mira, pues fíjate, no había seguido yo después las vicisitudes del caso, y yo no es que esté, no es un yo ya lo dije, no sé qué, porque no, de verdad. Eso ya lo hago yo. No, y quiero decir, celebrar, a mí me parece que si estamos celebrando el triunfo de la presunción de inocencia y de la correcta dinámica de los tribunales penales en este país, por cierto, una sala compuesta de 3 mujeres y un varón. Y además por unanimidad. Y por unanimidad. Yo preguntaba ahora en Twitter si nos vamos a referir de nuevo ahora a estos jueces usando el masculino neutro, o no, porque me temo que en muchos ámbitos vamos a decir otra vez los jueces, ¿no? Y resulta que son 3 juezas en este caso, ¿no? Yo eso es lo que celebro. Por lo demás, esta mujer que se ha visto envuelta en este asunto, pues yo no sé cómo decir, puede haber sufrido lo indecible y, no tengo, en ese sentido no tengo nada que celebrar con respecto a las personas involucradas, ¿no? Yo no sé nada más allá de lo que cualquiera haya podido saber si se ha aproximado a la decisión y ha seguido un poco el caso, ¿no? Y lo mismo diría de Dani Alves, yo no sé, ¿no? Había otras cuestiones ahí en el caso también interesantes, ¿no? Para pensar, ¿no? Él, por ejemplo, inmediatamente, no sé si os acordáis que esto se dijo en su momento, él hizo inmediatamente, por consejo de su abogada, que me parece que es una profesional muy solvente, hizo una consignación de un dinero como una suerte de indemnización o compensación por los daños que hubiera podido causarle a la víctima, y eso le favoreció en el sentido de poder el tribunal apreciar una rebaja en la condena, ¿no? Y en ese momento esto, si uno lo pensaba, decía, joder, esto es algo que solo pueden hacer personas muy adineradas como Dani Alves, ¿no? A lo mejor ahí, en esa regulación hay algo que pensar, ¿no? No, en cambio, también sabéis que generó mucha polémica la fianza, ¿no? Claro, solo los ricos se pueden librar y claro, tal, pueden tener ¿no? una fianza. Mucha gente de esa no sabía que, por ejemplo, a los miembros de la manada, la fianza que les habían puesto era, no sé si eran 5.000 euros, era algo más simbólico, claro. Y la fianza se pone en función del nivel adquisitivo que tengas, entiendo. Obviamente, sí. Y los 150.000 euros es la cantidad que Dani Alves puso sobre la mesa como compensación o como, no sé si reparación o... Sí. Para intentar arreglar la cuestión. Pedro, venga, te activo el micrófono. Vale, a mí sí que me gustaría saber, Pablo, porque yo creo que muchos de los que estamos preocupados
por la ruptura de un principio de lo que para mí es necesario en la convivencia civil, que es no invertir la carga de la prueba. Oiga, si a mí me acusa el Estado o un partido o un particular o quien sea, no sé si has visto las imágenes recientes en el Ateneo, en un evento que celebraba la presentación del libro de un periodista que se llamaba Ibai, ¿vale? Y al que estaba junto a Manuel Javois y demás, y se realizaba la presentación del libro que se llamaba Con el agua al cuello. Bueno, tal es así que de repente aparecen 3 activistas, uno de ellos un chico gafotas, y empiezan a gritarle "violador, violador, violador". Yo mi duda es si en esta locura absoluta de inversión de la carga de la prueba, que es que yo tengo que demostrar mi inocencia, en tanto cuanto el criterio de acusación viene seleccionado por el tipo de delito y el tipo de persona de género, ¿no? Que invierte esa carga de la prueba, ¿no? Hermana, yo sí te creo, debilitar los mecanismos de... Bueno, que creo que afortunadamente en las instituciones judiciales va a haber una resistencia a la interpretación lesiva hacia la inversión de la carga de la prueba. Yo no sé cómo abordaría el tema de cambiar en el espacio público esa idea. Mi duda es si con demandas o, como yo proponía el otro día en este mismo podcast, a leches, pegándole a la gente. Entonces, tú como catedrático de filosofía moral, ¿qué opción recomiendas a las... Un guantazo a tiempo, ¿no? A ver. Te desactivo el audio, Pedro, mientras contesta Pablo. Bueno, yo creo que, o sea, el contexto, que yo no conozco el caso este que mencionas de esta presentación del libro, ¿no? De nuevo, el contexto puede ser uno que, bueno, permita exculpar al energúmeno que sale allí, ¿no? Pero si no es esa la idea, sino una suerte de acusación ya formal o algo así, o una de esas denuncias que, de nuevo, no tienen como contenido eres un mal amante, o eres un mal novio, o eres una mala novia, o eres un desagradecido o un mal educado, sino has cometido una agresión sexual. Bueno, yo creo que los mecanismos están ahí. O sea, tú me estás injuriando, me estás acusando de un delito que yo no he cometido, pues nos veremos en los tribunales. Lo que pasa es que, claro, comprendo que esto es siempre muy, muy penoso, pero yo creo que no... O sea, entiendo, no estoy, ya sabes que, en fin, la segunda posibilidad me aterra en el fondo, no me parece bien, pero sí el espíritu de la misma, ¿no? Es decir, hay que poner pie en pared. O sea, yo creo que ya está bien y que no se pueden usar los términos, porque además esto lo banaliza todo. O sea, tú eres un violador de la misma manera que el violador que te ha puesto un cuchillo en el cuello, te ha, en fin, producido unos daños terribles. No, esto no puede ser. Esto me parece que llegó la hora de poner pie en pared. Yo tengo una pregunta. No, iba a decir una cosa rápida también, y es, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no declara que Dani Alves sea inocente. No dice eso. Ninguna sentencia dice eso. Lo que dice es que no hay prueba suficiente para considerarle culpable. Ya está. Si mañana aparece una prueba nueva o tal o no sé qué, pues a lo mejor hay que, en fin, entender lo contrario, pero no establece que no han sucedido determinados hechos o que este individuo sea inocente. No es eso lo que dice. El juego no es ese. El juego es, para condenarle necesito una carga probatoria, un estándar que no se ha cumplido. Yo te iba a preguntar, porque creo que es algo que además sucede bastante en los últimos años, y es que hace un tiempo todos teníamos unos criterios más o menos claros y más o menos cerrados de lo que significaba una agresión sexual, un abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, sobre todo cuando veo los casos sobre Monedero, Errejón, uno no sabe muy bien qué pensar a la hora de entender la naturaleza de estas acusaciones y de estas agresiones. Porque creo que en el momento en el que un incidente como por ejemplo el del Pico de Rubiales es considerado una agresión sexual, claro, convertimos en una absoluta nebulosa
casos o incidentes que se pueden dar en la cama, que pueden ser un desencuentro, que pueden ser insatisfacción, que pueden ser una inseguridad, que pueden ser un conflicto que haya habido, que no son necesariamente una agresión, pero automáticamente de repente se nos presentan como si fuesen agresiones, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahora mismo cuando yo escucho un caso de esos de han acusado a no sé quién y tal, yo no sé muchas veces ya qué pensar, porque digo, es que el criterio para determinadas personas de lo que es una agresión sexual es tan amplio que es muy difícil diferenciar una cosa de la otra. Tú como persona que has estado estudiando esto dentro de la academia, ¿cómo crees que se está intentando resolver esto? Pues yo creo que el asunto tiene que ver con una cosa que han dicho las feministas con razón desde hace mucho tiempo, y es que hubo un momento en el que quizá también por la cuestión probatoria, ¿no? ¿Cuándo estoy yo seguro de que ha habido una agresión? Pues cuando tengo pruebas físicas de violencia, ¿no? Pero claro, si lo que estamos queriendo poner en el foco, y con razón, es con el hecho de que mi libertad sexual se ha visto constreñida porque yo en el fondo no consentía a eso que estaba ocurriendo, y no ha hecho falta que este individuo quebrantara mi libertad sexual con violencia, sino que ha bastado, por ejemplo, con una amenaza seria. Entonces, claro, pues eso tiene que entrar. Y entonces decimos, bueno, la agresión consiste en la existencia de violencia o intimidación. Una vez que tú además abres la puerta y dices, bueno, ¿y qué pasa con el engaño? ¿Y qué pasa sencillamente con un consentimiento que no se ha dado? Entonces, efectivamente, hemos entrado de lleno en un pantano donde nos estamos moviendo, es mi sensación, más o menos como podemos. Y trasladando también, que es algo que a ti te preocupa, y yo creo que a cualquiera, eso a una suerte de ethos sexual general, joder, que puede ser tremendamente, no sé cómo decirlo, perjudicial también, ¿no? O sea, que puede incidir en la naturalidad o espontaneidad de la manera en la que estas relaciones o encuentros se producen, ¿no? Entonces, no sé si llega el momento también de decir, bueno, hay que lidiar con esas ambigüedades. Por supuesto que si usted no quiere participar en este tipo de práctica, no debe hacerlo solo porque piense que va a decepcionar o incluso que va a frustrar una expectativa muy seria. Pero por otro lado, dice, bueno, la relación sexual, sobre todo si hablamos de primeros encuentros y cosas así, pues muchas veces discurre de modos que a uno pues no le han gustado del todo, pero convertir todo eso en agresiones sexuales me parece que tiene un efecto muy pernicioso y por cierto, traduce una condescendencia hacia las mujeres fabulosa también, ¿eh? O sea, como si ellas no pudieran aguantar un episodio concreto de tío, aquí te equivocaste haciendo esto y tal. En fin, espero que se me entienda. Sí, yo creo que se te ha entendido bien. Voy a darle el paso a... ¿Puedo preguntarle algo? Mira, Pablo, yo hay una cuestión que recalcar lo que ha dicho Sergio. Es que yo creo que ya no es una cuestión tanto jurídica como filosófica, ¿no? ¿Qué es violencia? Claro. La agencia de la mujer. Sí. Oiga, soy mujer y me gusta que me escupan, me gusta que me peguen, me gusta que me hagan violencia, pero de repente sale mal. Ya no estoy excitada, ya no formo parte de la excitación. Oye, es que además es un territorio que a mí me gusta mucho hablarlo contigo porque es muy fino, pero claro, todos los que somos personas sabemos que el sexo es caos, que las relaciones sexuales producen daño, que producen miedo, que producen dolor, que producen errores. Y lo rompedor de este marco es la positivización, ¿no? Tal es así que cuando empiezas a avanzar en la positivización, empiezas a encontrarte problemas incrementales. Es un problema irresoluble. Entonces, claro, a mí me genera un cierto... Yo tengo una hija de 12 años, ¿no? Y tengo dos niños, uno de 9 y uno de 8, ¿no? Y pienso mucho pero ha cambiado el sexo, o sea, soy un boomer, polla vieja, porque yo también creo que hay un dolor reconocible del que podemos aprender, pero
es que lo que hemos vivido ahora mismo es una revolución, y yo creo que es más allá que un cambio de una ley, es casi una revolución antropológica sobre lo que significa el sexo, la mujer, el deseo, el amor, y es muy jodido volver a repararlo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el problema, además de la positivación, porque alguna forma de regulación necesitas, o sea, yo creo que no vamos a renunciar ahora, decir, bueno, como esto es muy complicado, pues nada, cada uno que se busque la vida y que lidie con ello como pueda. No, yo creo que tiene que seguir habiendo delitos contra la libertad sexual, obviamente, pero a mí lo que más me preocupa, Pedro y Sergio, y lo que más me cabrea en el fondo, es la politización, ¿no? O sea, es que hemos hecho de esto un clivaje político que mucha gente a veces quizá, bueno, concedería honestamente, otras veces de una manera puramente estratégica, y la mejor prueba es esa famosa testifical de Rejón, y creo que eso tiene efectos muy, muy nocivos, ¿no? En ámbitos que yo sé que tú cultivas mucho, que tienen que ver con la posibilidad del perdón, del arrepentimiento, de démonos la mano y mira, lo siento, y no, ahora es victimización perpetua y justicia compensatoria del heteropatriarcado, 12 años y si pueden ser 16, y creo que eso, vamos, yo no soy sociólogo y no lo estudio con finura, pero yo también en mi entorno veo que está produciendo un backlash, un pendulazo tremendo. Tú tienes una hija de 12, yo tengo un hijo de casi 18, y él y sus amigos, bueno, pues viven unas realidades que a mí como a vosotros me preocupan, ¿no? En todos los sentidos. Oye, sí que me gustaría, perdona Sergio, es que yo, Pablo fue un gran invitado de Extremocentro en su momento, y como es un filósofo moral, siempre me gustaba hacerle dilemas como los que voy a plantear ahora, ¿no? Pablo, ¿cuándo sería legítimo follarse una yegua, siendo un humano? En lo moral, ¿eh? Perdona, creo que tengo un pollo en el horno. Bueno, desde luego no son los debates que se están planteando. Estamos hablando de cómo se habría infantilizado a las mujeres, de cómo se habría distorsionado, ¿no?, los límites que había dentro de las agresiones sexuales, y cómo esto incluso se habría instalado en un código penal que algunos utilizan como si fuese una suerte de, yo qué sé, de cuaderno activista o de blog de político para vendernos sus ideologías y sus cuestiones, y que tiene consecuencias que son potencialmente peligrosas. Entonces, como tampoco quiero que nos extendamos, Pablo, te quiero dar como para que concluyas el tema, y si os parece vamos cerrando porque Pedro está en otra dimensión ahora mismo. No, nada. Yo creo que ha sido un placer y espero no haber sembrado más confusión, y agradecerte la charla, la invitación, y a Pedro también, y nada, ya está. Espérate, que quiere una última pregunta. A ver, venga, una última pregunta. Madre mía, tío, parece que está en la película de Misión Imposible. A ver, estás muteado. Esto ha sido idea de Pedro, quiero que todos lo sepáis. ¿Ahora me oís? Ahora, venga. Sí. ¿Me oís? Ahora ya no. Ahora. ¿Me oís? Ahora sí. Nada, cuéntanos del libro Recordar es político y de la experiencia de Paracuellos, si no te resulta problemático, porque es otra de las cosas que Pablo ha hecho, que has sido uno de los pocos que ha puesto la historia de su abuelo, si no entiendo mal, encima de la mesa. Y es una cosa que yo me he planteado hacer a partir de leer el libro. Pues yo te animo, Pedro, porque seguro que lo harás estupendamente. Y bueno, sí, es un libro en el que yo trato de pensar un poco sobre la cuestión de la memoria, y bueno, discuto un poco las políticas memorialistas y la legislación memorialista en los últimos años a partir de ese episodio familiar, bueno, que tiene su interés, yo creo, bueno, como todos, porque ya sabemos, como dijo una vez Javier Cercas, ¿no?, que este es la guerra civil y sus consecuencias, pues es nuestro western, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de mi abuelo es interesante por muchas razones, y eso es lo que trato de contar ahí, ¿no?
Así que bueno, gracias por mencionarlo también. Bueno, Pedro está en otra dimensión. Oye, Pablo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por resolvernos las dudas que teníamos sobre el caso. Y esperamos que, pues poco a poco, volvamos a una senda de normalidad donde por lo menos dejemos un poco atrás el delirio de los últimos años, que imagino que dentro de la academia habrá sido gordo, ¿eh? Sí. Bueno, gracias a ti, Sergio, y bueno, te deseo todo lo mejor en esa nueva, en fin, paternidad, que no sé si has estrenado ya o estás a punto de estrenar. No, lo tenemos pendiente, el niño para el 9. 9 de abril. 9 de la semana que viene, no la siguiente. Bueno, pues todo lo mejor. Muchísimas gracias, Pablo. Te mando muchos besos.